Proyecto Minero Guayaquil. Se encuentra ubicado en el corregimiento de Pueblo Nuevo, perteneciente al municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, Colombia. La sede administrativa de la Sociedad Minera Guayaquil funciona desde la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Durante un periodo de 8 años se han realizado diferentes estudios exploratorios, 5.800 metros de perforaciones profundas, a piques y muestras de laboratorio que han permitido identificar 3 vetas principales, denominadas Guayaquil, La Morena y Vizcaya, con varias subvetas, con espesores que van desde los 40 centímetros a los 4.5 metros de ancho, con unos recursos medidos en una pequeña franja de la veta Guayaquil de 37.000 onzas Troy en oro y recursos inferidos de 895.257 onzas Troy de oro, los cuales se irán ampliando con las labores posteriores de explotación que se realicen. Los estudios de metales han permitido determinar que las vetas poseen minerales de interés económico como el oro, con muestras hasta de 150 gramos por tonelada, la plata en una proporción de 8:1 con el oro y el zinc con muestras de 67 kilos por tonelada extraída. Para extraer los recursos de las diferentes vetas se utilizarán métodos mecánicos, partiendo con explosiones controladas para luego llevar el material en vagones por rieles hasta la bocamina. El mineral procedente de los frentes de mina es transportado 300 metros por un cable aéreo llevándolo a la planta de beneficio, que cuenta con una capacidad inicial de procesamiento de 100 toneladas día, escalables a 500 toneladas día. Una vez el material en planta se tritura y muele hasta llevarlo al punto correcto en el cual los minerales de intereses se liberan para ser extraídos por medio de métodos conocidos como gravimetría y flotación. El proceso de gravimetría se realiza a través de la separación de minerales aprovechando su mayor peso y el proceso de flotación a través de la concentración de minerales valiosos adheridos a burbujas de aire, que dan como resultado oro y plata libre debido a su mayor densidad y concentrados polimetálicos de piritas y zinc con un alto valor de oro y plata, los cuales constituyen un 20% del material procesado. El restante 80% está compuesto de arenas y lodos, los cuales son separados. Las arenas se almacenan en tanques para ser inyectadas en los espacios dejados al extraer mineral, a través de un proceso conocido como inyección hidráulica, y los lodos serán deshidratados, empacados y transportados dentro de la mina para el relleno de vacíos, proporcionando firmeza y seguridad en los túneles y procurando un paisaje libre de escombros. Para el procesamiento de los minerales se utiliza agua de la quebrada La Morena, que tras el proceso en planta y de inyección hidráulica en los túneles será clarificada, separándola de lodos y arenas a través de un proceso de tratamiento de agua en espesadores y clarificadores, devolviendo un 50% al cauce de la quebrada La Morena, en similares características a las que traía antes de su proceso en planta y recirculando el otro 50% para volverlo a utilizar en el proceso. El transporte de los concentrados polimetálicos se realiza por vía terrestre utilizando volquetas hasta su destino final y el oro y plata saldrá de la planta de beneficio por medio de transporte aéreo. Las sociedades Minexcorp y su filial Minera Guayaquil tomaron la decisión de hacer un proyecto de minería moderno que implica utilizar altos estándares de calidad, procesos libres de mercurio y cianuro, un compromiso permanente con la protección del medio ambiente y con el desarrollo sostenible de las comunidades de influencia de sus proyectos.